Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Estoy la muy bienvenida al último encuentro del ciclo de conferencias Violencias, Desigualdades y Resistencias en América Latina, organizado por mi cátedra y Arcosur desde la Universidad Friedrich Schiller de Jena y coorganizado este semestre con CALAS. Como siempre, la charla se grabará y será accesible después tanto en el canal YouTube de Arcosur como también en la Digitale Bibliothek Thüringen. Estoy muy contenta de poder presentarles para esta última charla tanto al autor, historiador y periodista Adrián Moyano, como otra vez a Anaí Mariluán, hoy no como musicóloga, sino como cantora mapuche. Adrián Moyano, al que muchos de ustedes conocen muy bien por sus tantas charlas que ya dio en la Universidad Friedrich Schiller de Jena, estoy refiriéndome al público alemán, el público argentino, chileno, mapuche seguramente, y por supuesto lo conoce de otros lados. Bueno, Adrián Moyano es periodista, licenciado en Ciencias Políticas, historiador y escritor. Nació en Buenos Aires en 1964 y reside en Bariloche desde 1991. Actualmente es el más importante autor argentino que trabaja sobre historia mapuche. Además, en su trabajo periodístico, da cuenta de la situación actual y de la continuada injusticia cometida en contra del pueblo mapuche. Déjenme darles una síntesis cronológica de sus diversos trabajos. Ya desde mediados de los años 90, Adrián Moyano acompaña con su trabajo las reivindicaciones del pueblo mapuche en medios escritos y radiales. Formó parte del Centro Mapuche Bariloche y colaboró con la organización Mapuche Tehuelche 11 de octubre de Chubut. En 2002 concretó el lanzamiento del CD Feley de música tradicional mapuche, al cual ideó y coordinó. A partir de 2003 escribió para el periódico mapuche Asintufe, primer intento de prensa escrita que aspiró a circular a ambos lados de la cordillera. 5 años después, en 2008, publica su primer libro, Crónicas de la Resistencia Mapuche. En estas páginas procura poner de relieve la centenaria resistencia mapuche que se iniciaba en 1550 y continúa hasta hoy. En 2010 participa del compilado Historia de la Crueldad, Julio A. Roca y el genocidio de los pueblos originarios, coordinado por Osvaldo Bayer, con la participación de la Red de Investigadores de Genocidio y Política Indígena, de la que forma parte. En 2013 publica Comutuam, Descolonizar la historia mapuche en Patagonia, su segundo libro. En este caso, el autor quiere llamar la atención sobre la existencia de la dominación colonial que ejercen los estados argentino y chileno en desmedro del pueblo mapuche. Un año después, en 2014, fue convocado a participar del Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política, organización mapuche de Bariloche, donde activa en la actualidad. En 2016, LOM Ediciones publica en Chile de Mar a Mar, el Wallmapu sin fronteras, una reunión de ensayos de sus 2 primeros libros, pensada para el público chileno. A partir de este mismo año participa también de la red temática Cambio Transnacional, Desigualdad Social, Intercambio Intercultural y Manifestaciones Estéticas, el ejemplo de la Patagonia, compartido entre la Universidad de Jena y 8 universidades argentinas y chilenas. En 2017, el Fondo Editorial Río Negrino publica a ruego de mi superior cacique Antonio Modesto Inacayal,
ensayo de divulgación histórica sobre la figura de uno de los loncos que con más persistencia resistió la campaña del desierto. Hace 2 años, en 2019, sale su libro. Por su valentía se llaman Tigres, indios rebeldes en el país del Nahuel Huapi, publicado por Ediciones Carmina Lucis. En diciembre de 2020, Adrián Moyano acaba de terminar otro libro, aún no publicado, que se llamará Del Lonco Queupu no hay imágenes, Resistencia Mapuche en la Cordillera 1872 a 1884. Dicho sea de paso, lo que hoy nos contará Adrián está comprendido en este libro. Además de todos estos trabajos mencionados, Moyano sigue escribiendo para varios periódicos y brinda conferencias organizadas por organizaciones mapuche o sectores solidarios. En la actualidad, incluso, está impulsando un libro de varios autores sobre el centenario de la Patagonia rebelde. Todos los libros publicados por Adrián hasta hoy parten del enfoque decolonial y se pillan la historia oficial de la Patagonia y los textos que la legitimaron a contrapelo. Es decir, Moyano lee desde los documentos coloniales escritos por conquistadores, misionarios o los llamados exploradores como Cox, Masters o el mismo Perito Moreno, la organización y cultura mapuche en Wallmapu y su historia silenciada. Es una labor de fuertes características hermenéuticas, arqueológicas, que extrae y saca a la superficie capas de sentido invisibilizadas o tergiversadas para descolonizarlas y al mismo tiempo ponerlas al servicio de las luchas y demandas mapuche actuales. Así que, si se me permite decirlo, su trabajo se iguala desde la labor historiográfica y ensayística al trabajo etnológico y artístico de la cantora Anaí Mariluán, traductora de los sonidos que nos rodean, como gusta presentarse. Hay continuidades temporales o círculos concéntricos por los que el futuro o presente no pueden entenderse sin el pasado. Dice Anaí Mariluán, para uno presentarse debiera describir su tubún, origen, y entonces uno hablaría de sus ancestros y las tierras que habitaban. Ahí empieza el núcleo de quién es uno. Es un nosotros, un largo pasado y más largo futuro. Esta conciencia de proceder del pasado, de ser parte de un círculo en el que todo nace y renace, que va del pasado al presente y también viceversa, la traduce sobre todo su último disco, terminado en 2020, Futrake Sheyem Somo Ancestras. La misma concepción o conciencia también la trasluce Adrián Moyano al afirmar en su poema 1921, inédito todavía, porque no están muertos aquellos que nombramos. Todo en la forma de autoconcebirse y de conceptualizar el arte en Anaí Mariluán, como en los textos de Moyano, se mueve entre la arqueología del pasado y la militancia política en una lucha para la decolonización de nuestras maneras de pensar, escuchar, ver y de ser o estar en el mundo. Pero mientras Adrián Moyano reconstruye la historia mapuche y la violencia política sufrida desde los archivos de la represión a los que hace hablar para el presente, Anaí Mariluán, desde su arte audiovisual basado principalmente en la armonía o belleza de la Mapu, performa una idea de la comunidad del ser juntos y del equilibrio físico y espiritual que ofrece posibilidades de afrontar tanto las crisis colectivas, políticas y ecológicas, como también las individuales.
Ya desde el título de su primer disco con canciones en Mapuzungún, Kisule Lain, No Estamos Solas, de 2015, Anaí Mariluán transmite y actualiza este saber de la comunidad o el saber de la tierra Mapukimun a través de su música. En una entrevista, la cantautora destacó, sin querer, este disco es una militancia. El hecho musical es un hecho estético y el hecho de la palabra es un signo de la resistencia de los pueblos. Por fortuna, este arte, que es la música, reúne esas dos vetas. A partir de su siguiente disco de 2016, Amolete Tain Purum, Que siga nuestro baile, todos los textos de sus canciones están escritos en Mapuzungún, con lo que Mariluán se inscribe explícitamente en la militancia política mapuche. En varias entrevistas que se le hicieron acerca de este disco, la cantautora afirma que pertenece a un pueblo que sufrió un genocidio y en ese propósito de enmudecer la lengua, cantar en Mapuzungún es un hecho político. Su tercer disco de Mapuzungún, que salió en 2018, Manquevenui, Amiga del Cóndor, lleva como título el nombre de un lonco mapuche oriundo de Huapi, del Nahuel Huapi. Este lonco Manquevenui, como lo dice una crónica colonial, en 1792 recibió a los extranjeros que llegaban a sus tierras con la pregunta si eran gente de paz y de buen corazón. Al responder afirmativamente, la esposa de Manquevenui les cantó dulces canciones para recibir a los forasteros en su tierra. Como Manquevenui o el mismo Manque, Cóndor, también Anaí Mariluán y Adrián Moyano miran y hablan desde la perspectiva mapuche a la que traducen y transmiten, cepillando a contrapelo la historia oficial, recibiendo a los extranjeros cuando sean de paz y de buen corazón, o resistiendo ante el Winca Malón que aún hoy sigue amenazando a la cultura mapuche. Es entonces un placer enorme escuchar hoy resistencias mapuche ante el Winca Malón ayer y hoy, de los Waiki a la interculturalidad en el arte. Una coproducción, si se puede decir, de este gran historiador de la cultura mapuche, que es Adrián Moyano, y de la gran cantora mapuche Anaí Mariluán. Adelante, por favor, entonces, querido Adrián y querida Anaí, y miles de gracias desde ya por su generosa participación en el cierre de este ciclo de conferencias. Marimari Pupeñi, Pulamien, Pubenui, buenas tardes a quienes estén en Alemania y en otros lugares de Europa. Bueno, aquí también se superó el mediodía, así que también buenas tardes a todos los amigues que estén escuchando. Muchas gracias, Claudia, por esta muy generosa introducción. No me considero el mayor o el mejor historiador que se consagra a la historia mapuche. Gracias por ese calificativo, pero felizmente somos cada vez más los que estamos tratando de cepillar la historia a contrapelo para contribuir a la descolonización de la historia que han escrito los estados dominantes sobre el pueblo mapuche. Saludo entonces a la gente que acompaña y a la gente que acompañará esta grabación. Bueno, mi relato va a arrancar en 1875, en un lugar bastante distante de aquí, de la cordillera. Justamente mientras estaba investigando para escribir mi libro sobre Inacayal, leí o volví a leer el libro que sus descendientes llamaron Reminiscencias, de Francisco Moreno. Francisco Moreno fue uno de los, entre comillas, exploradores que anduvo por aquí en momentos previos, durante y luego de la campaña al desierto. En esta ocasión estaba por concretar su primer viaje
al territorio que hoy es provincia de Neuquén, provincia de Río Negro, la cordillera, y en octubre de 1875 venía bajando desde Bahía Blanca en dirección a Carmen de Patagones, y cuando pasa por una posición argentina, por un fuerte, Fortín Mercedes, le cuentan que en unos días va a haber un parlamento, y que entonces, bueno, su curiosidad hace que se detenga en unos días de más en ese enclave, Fortín Mercedes, para asistir a ese espectáculo, les escribió él a su papá, ¿no? Obviamente no era un espectáculo, era un encuentro entre tres loncos del pueblo mapuche y las autoridades argentinas de Carmen de Patagones. Salvo Bahía Blanca y Patagones, en esa época no había otra posición argentina en lo que hoy es Patagonia, digamos, y estaban presentes el jefe de Patagones, que era Liborio Bernal, y de la parte picunche asistieron los loncos Queupumil, Yancamil y Huenupi. Picunche en mapuzungún significa gente del norte, y con esa expresión, para este momento de la historia a las cuales nos estamos refiriendo, se utilizaba esa palabra para designar a la gente mapuche que vivía en el norte de la provincia de Neuquén y en el sur de Mendoza. Pero después vamos a problematizar esa denominación, porque en general sabremos, por otro testimonio que voy a traer a colación, que Queupumil, Yancamil y Huenupi se consideraban a sí mismos Huaysufche. Huaysufche significa gente de la cordillera o gente del borde. Si bien el comentario de Moreno, lo que transcribió Moreno, está plagado de sus gestos racistas, de sus gestos burlones, de su desprecio consuetudinario hacia el diferente, aún así se deja impresionar por la magnificencia de la ceremonia, ¿no? Tienen que imaginarse alrededor de 160 jinetes, 200 jinetes del lado mapuche y otros 40 del lado huinca, aunque la mayoría también eran indios amigos, así que básicamente es un parlamento mapuche con alguna presencia argentina, y sus interlocutores se refieren a Queupumil como cacique general. Cacique general en mapuzungún sería Nisol Lonco, lonco entre loncos, lonco principal. Y el cometido de este parlamento, que tiene lugar, insisto, sobre el río Colorado, y es importante que se detenga, que se tome este dato, ¿no? El río Colorado y toda esta geografía que estoy describiendo queda muy lejos de la cordillera, queda en el actual sudeste de la provincia de Buenos Aires. Este parlamento tenía como misión o como objetivo repactar condiciones acordadas con anterioridad. Moreno describe la charla que se da entre los loncos y el jefe de Patagones, y toda la cordialidad, todas las formas, y por decirlo con terminología de hoy, la buena onda, se disipa cuando los loncos exigen que las raciones que recibían cada uno se incrementen a 500 vacas. Hay en la reunión alguna gente que me parece no está familiarizada con la historia mapuche, así que voy a explicar que desde la campaña de Rosas en 1833, después de la violencia de esa campaña, se había restablecido la paz entre buena parte de las agrupaciones mapuche y el gobierno por entonces de Buenos Aires, y desde entonces funcionaban como reaseguro de esa paz raciones que pagaba el gobierno de Buenos Aires a los distintos loncos en la forma de ganado yeguarizo, es decir, caballos y yeguas, ganado vacuno y en ocasiones ovino, y también otras mercaderías que se denominaban vicios, ¿no? Yerba mate, aguardiente, algunas vestimentas que proveían a los loncos. La negociación queda trunca. Liborio Bernal dice que para
no está autorizado para celebrar, para acordar ese incremento en las raciones, y sugiere a los loncos que envíen un representante a Buenos Aires. Liborio Bernal, retengan ese nombre, no está facultado para acordar esa nueva partida de ganado vacuno. Esa fue la primera mención al lonco queupu que encontré en mis prolongadas lecturas. Aparece en el caso de Moreno como queupumil, y evidentemente, si estaban tratando de renegociar un acuerdo es porque ese acuerdo existía, y entonces procuré ver si efectivamente había rastro de algún tratado que hubiera firmado el lonco queupu o queupumil con autoridades argentinas. Efectivamente, en un gran libro porque es extenso y porque es muy valioso, en la información que contiene, que se denomina Paz en la Frontera, de Abelardo Levalli, que me prestó Claudia Briones, que está presente aquí en la reunión. Ese libro es un gran compendio de tratados que se celebraron inclusive antes de 1810, es decir, antes de que las Provincias Unidas empezaran su proceso de independencia respecto de España, hasta meses antes de la campaña del desierto, ¿no? Y aparecen dos tratados firmados o acordados por uno de ellos por Queupumil y Yancamil, y el segundo por Queupumil, Yancamil y Huenupi, este terceto que se había desplazado en 1875 hasta Fortín Mercedes. El primero data de 1872, también pido que retengan esa fecha, 1872. En ese momento gobernaba Domingo Sarmiento en Argentina, era el presidente de la República Argentina, y Sarmiento había dado órdenes a las fronteras de repactar los acuerdos que estaban vigentes por cuestiones de defensa del erario público, ¿no? Para ahorrar, básicamente para ahorrar. Ese primer tratado que apareció, o que está por lo menos presente en el libro de Levalli, dice que cada lonco había acordado recibir 100 yeguas, en este caso estaban nada más que Queupu y Yancamil, y los loncos se obligaban a movilizarse a las órdenes del jefe de Carmen de Patagones en caso de que las autoridades argentinas debieran enfrentar indios hostiles. En esta coyuntura, básicamente, los que para Buenos Aires eran indios hostiles era la gente de Calfucura, los salineros, la gente de Salinas Grandes. 2 meses después de este tratado que firmaron Queupu y Yancamil, hay otro tratado que compiló Levalli, firmado con Ñancucheo, que era un lonco, fue un lonco también muy aguerrido durante la campaña del desierto, cuyo espacio territorial quedaba donde está en la actualidad Junín de los Andes, para quien conozca la Argentina, muy cerca del volcán Lanín. Ese era el espacio territorial del lonco Ñancucheo. Y llama la atención la cantidad de tratados que hay firmados con distintos loncos, lo que permite reflexionar o cuestionar aquella idea de los grandes cacicazgos o las jefaturas de nuevo tipo, de la cual habla cierta corriente de la historia, porque indican que el poder político mapuche nunca se centralizó, como quisieron algunos investigadores, sino que funcionaba con una lógica muy distinta a las estatales. Por eso aparece Queupu firmando un tratado por su cuenta, y después aparece también enumerado por el lonco Sayhueque como integrante de su traún. Hay otro segundo tratado que aparece en el compilado de Levalli, que data de 1874. Ese año hubo una insurrección en Buenos Aires, fue la insurrección de Bartolomé Mitre, cuando ya estaba en la presidencia Avellaneda, y figura que en los archivos que la gente, los guerreros de Queupumil y de Yancamil fueron movilizados como guardias nacionales. No pude encontrar si efectivamente para reprimir la insurrección de Mitre, pero es muy fácil asociar que fueron convocados en
cumplimiento de las obligaciones que habían asumido en este primer tratado. Este segundo, de 1874, es más clara la intención de Buenos Aires de enfrentarlos a esta altura del asunto con Namuncura. Calfucura ya había muerto, porque está claramente explicitada la obligación de movilizarse para enfrentar a los indios salineros y vigilar Salinas Grandes y resguardar las dos poblaciones, ¿no? Bahía Blanca y Carmen de Patagones. También está incluido en este tratado la obligación por parte de los loncos firmantes de trasladarse al río Colorado. Quiere decir que su domicilio original, su mapu original, su tugum original, como decía Claudia al presentarla ahí, no era el río Colorado, sino que era la cordillera de los Andes, en cercanías de lo que hoy es la localidad de Aluminé, como voy a querer mostrar en el curso de la charla. En este tratado también se establece que los loncos no solo se van a venir a vivir a Río Colorado con sus familias, sino que el gobierno se compromete a proveer herramientas para la agricultura. En aquellos momentos se creía, por parte de los gobiernos tanto de la Argentina como de Chile, que una de las formas de integrar y de terminar con el salvajismo y la rebeldía, en este caso de las distintas parcialidades mapuches, era buscando la asimilación a través del sedentarismo, ¿no? Otorgándoles tierras que pudieran trabajar para gradualmente alejarlos de su cultura tradicional. Y los loncos, en primera instancia, no desechan esa idea. No solo aceptan venirse a vivir o ir a vivir a Río Colorado, sino que aceptan esta chance de permanecer más o menos fijos en un campo y trabajar la tierra. Unos años después, cuando la Cuarta División del Ejército entra en la actual provincia de Neuquén, ya en el contexto de la campaña al desierto, va a encontrar numerosos sembradíos, numerosos cultivos que además se preocupó por incendiar, de manera que las faenas agrícolas no eran ajenas a la gente del Picún Mapu y del Guaysuf Mapu. Y también hay que poner de relieve que, quizás saliendo un poco de este marco temporal, ya las prácticas agrícolas en Nahuel Huapi y en cercanías de Ruca Choroy y en Aluminé fueron observadas por misioneros jesuitas a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. De manera que esta cuestión de equiparar faenas agrícolas con civilización moderna es otra de las falacias a las cuales ha sido sometida la escritura de la historia mapuche por parte de los intelectuales del colonialismo. ¿Por qué Queupumil, Yancamil y Huenupi se avinieron a estas tratativas con el gobierno de Buenos Aires? ¿Qué estaba pasando en el territorio mapuche visto desde la lógica del Gualmapu, ¿no? Tanto a un lado como el otro de la cordillera? En el oeste, en lo que hoy es Chile, en el Gulumapu, desde 1867, unos cuantos años antes, se había comenzado a ocupar la Araucanía con el corrimiento de la línea de Fuertes hasta el río Malleco, y ese avance, en primera instancia, fue sorpresivo, pero generó la resistencia del lonco Quilapán, que estaba aliado estratégicamente con Calfucura en Salinas Grandes, hasta que la resistencia no es que se doblegó, pero se agotó, y al avenirse los peñiguluches, es decir, los mapuche del oeste cordillerano de hoy Chile, a realizar algunos tratados con el gobierno chileno, otro tanto se avinieron algunos de los loncos del Picún Mapu que habían participado en estas hostilidades, en estas situaciones bélicas con el gobierno argentino. ¿Qué pasó con esos tratados? ¿Se cumplieron? El lonco Queupu, o también hay
rastros del lonco Queupo, porque la verdad que de Queupo hay rastros, hay que seguir la rastrillada, hay que seguir las huellas un tanto borrosas que ha dejado. Hay un par de cartas del lonco Queupo que están incluidas en la gran compilación de cartas del pueblo mapuche de Jorge Pavés Ojeda, un libro que es un tesoro, ¿no? Ha incluido cartas sobre todo del siglo XIX, del loncos del Gulumapu y también del Puelmapu, y ahí hay unas poquitas cartas del lonco Queupo, 2 cartas del lonco Queupo. Están dirigidas al obispo Aneiros, que era el obispo de Buenos Aires, en tiempos en que la iglesia jugaba su propio concierto en la historia del poder colonial y trataba de imponer una asimilación de los pueblos que todavía resistían al avance argentino a través de la prédica del Evangelio, de misiones, de la construcción de pueblos y del envío de sacerdotes. En esa carta, en la primera carta, que Queupo le manda a Aneiros con la intención de que éste interceda ante el presidente por entonces Avellaneda, dice que padecen hambre. Dice lisa y llanamente que padecen hambre, que nunca han llegado las semillas del gobierno, que nunca han llegado las herramientas que había prometido el señor gobierno. Inclusive gestiona, este pedido es muy llamativo porque en 1875, en 1876, el lonco Queupo pide la titularidad de tierras para no tener que lidiar en el futuro con alguien que se le ocurra quedarse con las tierras que el gobierno les cedió o les otorgó a estos loncos de la cordillera. Y hay una advertencia que le escribe Queupo al obispo Aneiros. Ya está en funcionamiento un sitio tenebroso para la memoria y para la historia mapuche, hacia 1877, y Queupo le dice al obispo que si no se cumple con el tratado va a ser por culpa del gobierno, y le dice: yo también soy general y tengo mi gente, a mí no me van a llevar a Martín García. Martín García ya estaba funcionando como campo de concentración, donde estaban siendo recluidos las parcialidades Ranquilche, las parcialidades de lo que hoy sería la provincia de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Fíjense qué firmeza y qué clarividencia, porque estamos a 3 años de que empiece a concretarse en toda su magnitud el genocidio que denunciamos que sufrió el pueblo mapuche. A mí no me van a llevar a Martín García, y vaya si el lonco Queupo cumplió con su promesa. Por otra fuente radicalmente distinta, sabemos cómo fue que la gente de Queupo, Yancamil y Huenupi abandonó el río Colorado. Alincao, una niña mapuche, tenía 5 años cuando su gente tuvo que abandonar las tolderías cercanas a Fortín Mercedes y al río Colorado ante la certidumbre de que llegaban los Huinca, de que llegaba el ejército invasor. Alincao fue la mamá de Dionisio Caitruz, una persona muy célebre en la zona de Ruca Choroy, del departamento de Aluminé, que confió sus memorias a docentes en su momento que las registraron, también a cineastas, y en la memoria de Caitruz, Alincao había contado que en su huida hacia la cordillera, en primera instancia, se establecieron en Las Lajas, una localidad neuquina que todavía hoy lleva ese nombre, muy cerca a orillas del río Cobunco. El padre de Alincao, recordaba a Dionisio Caitruz, se llamaba Lipileu y era Cona de Queupo. Cona significa servidor, una persona que está muy cerca del lonco, un asistente del lonco y de la comunidad. No es el guerrero el Cona, en general el guerrero es el huaychafe. El Cona es una persona, o era una persona, el rol tradicional del Cona, mejor dicho, era estar a disposición del lonco, a disposición de la comunidad,
Lipileu era Cona de Queupu, decía Alincao, y Alincao también contaba de que tuvieron que afrontar una inundación, que para sortearla tuvieron que subir a un cerro Tren. Un cerro Tren, la mención a un cerro Tren se enlaza con ideas muy profundas de las Mapu o del conocimiento mapuche. Un cerro Tren protege a la gente en circunstancias de desborde de ríos o de salidas del mar. Y también cuenta Alincao, a través de Dioniso Caitruz, que tuvieron que atravesar el volcán Bateamahuida, donde en la actualidad funciona un centro de esquí administrado por la comunidad Puel, ahí en Villa Pegüeña. Y su historia continúa, y cuando pasó el Huincamalón, cuando terminó la gran mortandad de la campaña del desierto, Alincao volvió al Puelmapu y para enrolarse, para anotarse, adoptó el nombre de Juana Vera. Fíjense qué atentado contra la identidad exigía también y exige hasta hace muy poquito el Estado argentino. Alincao nació a orillas del río Colorado, en esas tolderías que habían aceptado mudar los orientadores de su comunidad, y muy probablemente cuando naciera escuchara un canto como este. Un canto de cuna. También tenemos huellas del lonco Queupu a través del testimonio de Nahuelpi. Nahuelpi fue uno de los mapuche que interactuó con Robert Lehmann Nietzsche a principios del siglo XX, y su testimonio tiene mucho valor porque quizás fuera Nahuelpi el primero que escribió Mapuzugún de este lado de la cordillera. No solo le confiaba sus historias a Robert Lehmann Nietzsche de manera oral, sino que también las escribía. Eso está ahí en Berlín, ¿no? En el Instituto Iberoamericano de Berlín, y es muy importante para la reconstrucción de la historia del lonco Queupu y de estos episodios de resistencia en la cordillera del aporte de Nahuelpi, porque él mismo se presenta como hijo de Miyapi, que nació en la zona del Yaima. El Yaima queda como al noroeste del lago Aluminé, del lago Moquehue, y dice Nahuelpi que su papá era Huaychafe de Queupu, que lo había preparado para la pelea, que el lonco Queupu era un hombre muy bravo. Fue un hombre bravo, pero también un hombre muy sabio. Hay un relato precioso de Nahuelpi que cuenta cómo seguramente en la huida, cuando llegó el ejército unos años después, para cruzar, suponemos que el lago Aluminé, porque eso no lo precisó, para pedirle permiso al Ñenco, al dueño del agua, se llevó a cabo una ceremonia, un yiquipún, una rogativa, para que justamente el cruce de esas aguas fuera venturoso para la comunidad que estaba tratando de poner distancia entre su humanidad y los fusiles del enemigo. El Queupu guió esa ceremonia, cruzaron el lago Aluminé y pusieron distancia respecto de los destacamentos del ejército que lo estaban buscando. Nahuelpi, en un momento determinado, se vino a vivir a Mencue, esto es aquí en la provincia de Río Negro, y adoptó para funcionar en la sociedad Huinca el nombre de Antonio González. Nahuelpi, acá hay gente que está escuchando que sabe más mapuzungún que yo, en todo caso me corrigen. Nahuelpi significa dijo el Nahuel o dijo el tigre. Miyapi significa la palabra del milla, la palabra dorada, la palabra de oro. Bueno, para funcionar en la sociedad colonialista
adoptó el nombre de Antonio González. Fíjense qué tanta belleza se ha perdido con esta asimilación. Hacia 1878 ya estaba en el Ministerio de Guerra Julio Roca, y ese era el año que le había pedido al Congreso y al presidente Avellaneda para preparar la campaña al desierto. Él había pedido un año para prepararla y otro para concretarla. Y para trabajar en la opinión pública de la época, para lograr las votaciones presupuestarias que necesitaban el Congreso y también para instruir a los jefes y oficiales de su ejército, le pidió a Estanislao Ceballos que escribiera un libro que se llama La conquista de 10.000 leguas, y es llamativo cómo Ceballos desfiguró la personalidad de los loncos que iban a recibir el ataque Huinca, el ataque del ejército argentino. La caricatura siempre habla de indios borrachos, de salvajes, de que solo están interesados en el aguardiente, que son irreductibles a la civilización, que ultimarlos es una contribución a la civilización que estaba llamada a realizar la República Argentina, pero la trayectoria que acabo de contar del lonco Queupu no tiene que ver con ese perfil. Los loncos habían pactado, se habían mudado. Para la lógica mapuche es muy importante esto, porque es un sacrificio importante abandonar el territorio original para establecerse en uno muy distante. Había aceptado el lonco Queupu que llegara un sacerdote a misionar, inclusive había aceptado que si quería que levantara una capilla, pero como él mismo advirtió en una de sus cartas, si las tratativas no llegaban a buen término, no iba a ser culpa de él, sino iba a ser culpa del gobierno. En el verano de 1879 ya la farsa había caído por parte de Argentina, ya no se celebraban más convenios ni tratados, y Liborio Bernal, el mismo comandante de Carmen de Patagones que 7 años antes había pactado con los loncos de nuestra historia, recibe la orden de Roca de atacarlo. Así que muy probablemente en el año anterior, en los meses anteriores, haya tenido lugar la fuga que Alincao le contó a su hijo Dionisio Caitruz. En ese momento, según la inteligencia argentina, los informes de la inteligencia argentina, los toldos del lonco Queupu quedaban 20 o 25 leguas al oeste de la confluencia entre los ríos Neuquén y Limay, es decir, donde hoy están Neuquén y Cipolletti, para que ubiquemos fácilmente, una estimación que probablemente quedara corta porque la cordillera queda un poco más lejos que 150 kilómetros, un kilómetro, o sea, una legua son 5 kilómetros aproximadamente, y esa fue una postrimería de la campaña del desierto propiamente dicha, y el lonco Queupu y su gente, la primera acción de resistencia concreta que evidenciaron fue evidenciar los campos en derredor del Río Negro. Incendiar los campos, desde la perspectiva ecologista de hoy quizás suene mal, pero con el incendio de los campos lo que se buscaba era que la caballada del ejército adversario no tuviera que comer. Y cumplió su cometido esta primera acción de resistencia porque Bernal informa a sus superiores que no solamente en ocasiones se vieron envueltos por el fuego y por el humo, sino que no podía seguir avanzando porque la caballada no tenía con qué poder alimentarse. El grueso de la campaña al desierto, o la campaña al desierto propiamente dicha, digamos, la ofensiva de 1879, comenzó en los primeros meses de ese año, y Roca se preocupó especialmente, que todavía era ministro de Guerra, en llegar el 24 de mayo frente a Choel Choel para el 25 de mayo, que es fiesta patria en la Argentina, formar al ejército, cantar el himno, tocar diana, disparar cañonazos, y
recrear esa imagen victoriosa en la opinión pública de Buenos Aires. Para, bueno, los que están aquí ya lo saben, es la escena que reproducen todavía los billetes viejos de 100 pesos, ¿no? Hay un cuadro que está en el Museo Histórico Nacional que recrea ese episodio que, por decirlo con palabras de hoy, fue una auténtica puesta en escena. El propio Roca escribió en los informes que mandaba a su presidente que no enfrentaba a ejército alguno, que no había un ejército mapuche capaz de hacer de contendiente a las 4 columnas del ejército argentino que estaban desprendiéndose sobre el territorio mapuche. Y no escatimó en la utilización de la palabra exterminio. La vocación política de exterminar un pueblo forma parte del delito de genocidio. Pero, a pesar de que no hubiera chances de enfrentar a un ejército que tenía en total miles de hombres, Keupu eligió la resistencia. En la cordillera, en territorios muy cercanos a los del Lonco Reuquecura, y además a veces en territorios que parecieran superpuestos, se cobijó a Namuncura, hijo de Calfucura, que había migrado, un desplazamiento forzoso en el año anterior, buscó refugio en la cordillera, en la ruca de su tío. Reuquecura era tío de Namuncura, Reuquecura, uno de los hermanos de Calfucura. La columna que integraba el propio Roca, después de esa puesta en escena en Choel y Choel, siguió parte de ella hasta lo que hoy es Cipolletti y Neuquén, y el 3 de junio de 1879, un periodista que acompañaba la formación anotó que el ejército se detuvo en un paraje entre Chimpay y Chelforó, donde estaban antiguamente, textualmente, los corrales de Keupu. Evidentemente, este emplazamiento sirvió como lugar de parada cuando los Guaysufche, los peñis de la cordillera, se dirigían a Río Colorado o a Carmen de Patagones y viceversa. Unos años después, todavía perseveraba esa denominación, los corrales de Keupu. Pregunté yo si todavía se denomina a ese lugar entre Chimpay y Chelforó corrales de Keupu, y lamentablemente esa toponimia se perdió, pero en cualquier momento la vamos a recuperar y señalizar. Al territorio picunche, al territorio hoy neuquino, fue encargada de ingresar la 4ª división del ejército. Lo hizo desde el norte, es decir, desde Mendoza, y hay una cuestión técnica en la cual me quisiera detener. En general se habla de la incorporación del Remington como factor importante en el triunfo de las tropas argentinas en la campaña al desierto. Y uno se pone en el cuero de esos guerreros que habían enfrentado durante décadas a las tropas argentinas con las armas anteriores, y evidencia la sorpresa que deben haber sentido cuando se enfrentaron a las tropas munidas de este nuevo armamento, ¿no? El Remington se incorporó durante la década del 70 al ejército argentino, debutó en una lucha fratricida, en la represión de la insurrección de López Jordán, en Entre Ríos, y ya para fines de esta década, para fines de 1880, todo el ejército de línea argentino estaba dotado por fusiles y carabinas Remington. Fíjense qué gráfica era la superioridad de estas armas, que los oficiales del ejército argentino tenían órdenes de aceptar el combate en inferioridad numérica de 5-1. Solo si esa inferioridad era superada, debían postergar el encuentro o pedir refuerzos. El Remington tenía un alcance de 1000 metros. 1000 metros es mucho. Y con absoluta certidumbre o mayor eficacia a 300 metros, y tenía la chance de efectuar el tirador 6 disparos por minuto.
6 disparos por minuto. Hasta ese momento, los guerreros mapuche no se habían mostrado muy interesados en adoptar las armas de fuego, porque no quedaba clara su ventaja. Las armas anteriores se cargaban por la boca, el Remington por la carga, era un arma de retrocarga. Era muy difícil recargar las armas anteriores, sobre todo cuando se estaba a caballo. Y los guerreros mapuches le otorgaban cierto carácter ritual a la guerra. Hay quien dice que el huayquitún, o el entrenamiento al utilizar la lanza, era una especie de arte marcial. Obviamente para las tropas argentinas y chilenas la guerra no tenía ningún sentido ritual ni nada de arte marcial, sino que tenía, sobre todo del lado del ejército argentino, un sentido de exterminio. El primer entrevero al sur del río Neuquén se produjo el 9 de mayo de 1879, y ahí quedó inaugurada una guerra que se extendería, una guerra muy desigual desde ya, una guerra de exterminio con componentes genocidas que se extendería por 6 años. 6 años. Hay que vivir 6 años en guerra, hay que vivir 6 años escapándose, 6 años guerreando, 6 años con frío, con hambre, tratando de que no cautiven tus mujeres, tus niños. Es un montón 6 años. Pero, en primera instancia, la resistencia mapuche no desfalleció. Hay cartas que hablan de bueno, en realidad es una carta que le envió el Lonco Purrán a Rufino Ortega, que era uno de los oficiales que comandaba la 4ª División, donde dicen que había tenido un lugar un gran traún, un gran parlamento, que habían asistido a ese parlamento Saigüeque, Inacayal, Foyel, grandes loncos de emplazamiento mucho más al sur de lo que estamos hablando, pero ese gran traún demuestra la articulación y la forma mapuche de hacer política, que todavía en situaciones límites estaba presente, ¿no? La asamblea, la democracia directa, el consenso, decidir en conjunto. De esa nómina de loncos que participaron, que Purrán le acerca a su interlocutor, no figura Queupu, pero sí Yancamil y Huenupi. Yancamil era, reitero, el hermano del lonco Queupu, así que uno supone que participó de ese acuerdo político. Lamentablemente, para la chance mapuche de resistir, Purrán fue capturado en enero de 1880 de una manera muy vergonzosa, de una manera tremendamente artera, que bueno, me iría un poco el tema si la describo, y fue conducido primero a Chosmalal, donde justamente se levantó una población donde antiguamente tenía sus tolderías, Chosmalal, primero Fuerte 4ª División, luego Chosmalal, y luego fue conducido a Buenos Aires, y Purrán sí tuvo que conocer Martín García, además de otros calabozos del ejército. En 1880, durante todo 1880, la campaña al desierto, la ofensiva del ejército argentino sobre el pueblo mapuche todavía libre, sufrió una pausa porque tuvieron lugar las elecciones, Roca fue consagrado presidente, y Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, a través de Carlos Tejedor, no aceptó esos resultados electorales y se levantó en armas. Buena parte de las tropas que habían participado de la campaña al desierto también le sirvieron a Roca para dirimir el enfrentamiento en Buenos Aires, en los cuales cayeron 2.000 combatientes de ambos bandos. Fíjense qué dechado de civilización y progreso. Cañones Krupp, armas de retrocarga para dirimir una cuestión de liderazgos, porque si uno analiza, no había demasiada diferencia entre los proyectos políticos de Carlos Tejedor, quien encabezó la oposición porteña, y el proyecto político del general Roca. La cuestión, desde la perspectiva mapuche, es que durante un periodo prolongado de tiempo, las tropas presentes en las nuevas líneas de fortines se redujeron sensiblemente, y esa merma no pasó desapercibida para las miradas más perspicaces. En enero de 1881, 2 bomberos, 2
es una terminología winca, ¿no? 2 indios bomberos, 2 vigías, 2 asquintu-chefe, diríamos nosotros, 2 observadores, 2 exploradores, fueron capturados por tropas argentinas cerca del fuerte de Chosmalal, de 4ª División, y estos prisioneros, torturas mediantes, dijeron que se estaba preparando un malón, un ataque contra las posiciones argentinas. Ya había habido varios ataques contra los fuertes argentinos con la intención de rescatar a la gente que estaba cautiva en esas posiciones, pero la mayoría, o todos hasta ese momento, habían resultado fallidos. El comandante del fuerte de Chosmalal, de 4ª División, le avisó a los demás comandantes de las fortificaciones menores hacia el oeste estos rumores de malón, y en el fuerte Los Guañacos, el jefe de esa posición resolvió salir para ver si era verdad que había una concentración de tropas mapuches o de un malón mapuche cercano, y se ausentó de su fortificación durante 2 días, dejando una guarnición mínima. Cuando retornaron, lo encontraron absolutamente destruido, incendiado, y con toda la guarnición que había quedado muerta. Ese episodio tuvo lugar el 19 de enero de 1881, en el fortín Los Guañacos. Un mes después de este episodio del fuerte Los Guañacos, sufrió un malón la localidad de Malargüe. Malargüe queda en el sur de Mendoza y queda a 300 kilómetros de las fortificaciones que por entonces marcaban el linde entre el territorio conquistado y el territorio todavía libre. Es llamativo cómo estos guerreros mapuches atacaron una localidad que estaba a 300 kilómetros detrás de las líneas enemigas sin ser detectados. Fueron perseguidos, fue una situación bélica. En ese momento eran comunes lo que hoy diríamos tropelías de ambos bandos, pero el pueblo mapuche estaba ejerciendo su legítimo derecho a la defensa. Es notable cómo uno de los aspectos que me llama la atención es cómo en esta situación de resistencia y de situaciones bélicas casi a diario, loncos que en primera instancia no eran de los más renombrados, no eran de los más principales, por así decirlo, ven agigantadas sus figuras, y otros loncos que antes ejercían una responsabilidad política mayor, ven eclipsadas sus figuras. Evidentemente, en ese transcurso, las figuras de Keupu y Yancamil, sobre todo, van creciendo, y las figuras de Namuncura, cuyo poderío en material e inclusive en la chance de movilizar guerreros había disminuido. Hay 2 parlamentos muy hermosos que de nuevo están documentados, uno de ellos por una carta de Namuncura dirigida a Sayhueque, que le dice Namuncura a Sayhueque que se reunieron en Nompehuén. Nompehuén es un lago muy hermoso que queda en cercanías de la localidad de Aluminé. En ese traum tomaron lugar Namuncura y sus loncos, ¿no? Alvarito Roumay, Bernardo Namuncura, Keupu, Yancamil, Quinchao y otros loncos que le informan a Sayhueque que va a hacer, cuál va a ser su postura, porque Sayhueque todavía especulaba con que él iba a quedar al margen de la ofensiva militar argentina. Y después, por Catrilaf, otro de los Peñi que habló con Lehmann Nietzsche a principios del siglo XX, también sabemos que hubo un parlamento entre la gente de Sayhueque y la gente de Keupu, en un lugar que Catrilaf denominó Curruhue. Curruhue significa lugar oscuro, lugar como sombrío, y en la actualidad hay 2 lagos que reciben ese nombre, un poco al norte de San Martín de los Andes. Felizmente por ahí no pasó Francisco Moreno, no cambió los nombres de todas
los lagos, montañas y ríos, así que podemos establecer con claridad dónde tuvieron lugar esos grandes encuentros muy multitudinarios, porque no es que participaban solamente los loncos. Catilaf cuenta que llegaron el lonco Queupu y 300 de sus jóvenes Cona, y que también estaban los jóvenes Cona de Sayhueque, auténticas asambleas y prácticas de democracia directa donde los loncos tomaron grandes decisiones. Seguimos en nuestro alma, seguimos, gente y buen corazón. Voy a apurar un poco el tranco porque se está haciendo largo la conversa. Quería contarles muchas más cosas, pero se va a hacer demasiado largo. Quería contarles que, a pesar de lo que se cuenta habitualmente desde las posiciones nacionalistas, tanto en Chile como en la Argentina, ambos ejércitos actuaron de común acuerdo en la fase final de la ocupación, pacificación de la Araucanía y la campaña al desierto, y que en un momento determinado la franja territorial que quedaba a disposición o todavía en posesión de los loncos que estaban resistiendo era prácticamente la cordillera. En ese contexto fue que se dio un episodio un tanto curioso que enfrentó a tropas argentinas y chilenas, pero las fuentes tradicionales han soslayado en general, históricamente, la participación mapuche en ese enfrentamiento. Un mes antes había tenido lugar el combate de Pulmarí, en el lugar que en la actualidad llamamos Coyahue, un lugar donde antiguamente se hacían grandes parlamentos. En ese entrevero perdieron la vida varios soldados argentinos. Hay un monumento que recuerda desde la lógica del ejército y de la lógica colonial ese episodio. Fue muy sufrido, muy deshonroso para las tropas argentinas sufrir esa derrota. Estamos hablando de enero de 1883, es decir, 4 años después de que Roca proclamara que ya estaba extinguido el salvaje para siempre. Todavía Queupu daba batalla en la cordillera. El 17 de febrero de 1883, un destacamento argentino atacó a la gente de Queupu, tomó cautivas algunas lamien de su toldería, que en esa época estaban en cercanías de la laguna Icalma, o lago Icalma, que en la actualidad es jurisdicción chilena. Si bien Chile y Argentina ya habían firmado en 1881 el tratado por el cual se dividían el territorio mapuche en dos, a partir de una línea que siguiera las más altas cumbres de las montañas y dividiera aguas, en realidad nadie sabía del lado chileno o argentino por dónde pasaba esa línea. Es muy curioso, porque los únicos que sabían por dónde pasaba esa línea eran los que conocían el territorio. Es decir, los Peni y Lamien, que siempre habían vivido allí y que tenían a varias generaciones de sus ancestros allí enterrados. Cuando este destacamento argentino ataca las tolderías de Queupu, que estaban en cercanías de la laguna Icalma, salen a responderle 150 guerreros, y Queupu le avisa al oficial chileno que estaba en un fuerte cercano que hay tropas argentinas ingresando
en su jurisdicción, y sale una partida chilena a ver qué pasa. Es muy interesante leer lo que plantea las fuentes argentinas y la fuente chilena, ¿no? Porque es el mismo episodio, pero parecen dos distintos. El informante del ejército chileno dice que mandó un emisario con bandera blanca. El parte argentino dice que avanzaba en guerrilla una tropa, un destacamento chileno, y ordenó hacer fuego. Obviamente los chilenos estaban avanzando y cayeron, si mal no recuerdo, 6 de una primera andanada. Se entabló el tiroteo, pero tanto una como otra fuente soslaya la participación de 150 guerreros que, al mando de Keupu, despojaron de caballos al contingente argentino. Si lo digo con mis palabras, si ustedes quieren cosarse a balazos, asunto de ustedes, nosotros hacemos nuestro negocio. La tropa argentina volvió desmontada a sus posiciones, y este episodio tomó mucha trascendencia en la prensa, tanto santiaguina como de Buenos Aires, y finalmente se puso paños fríos. Había voces que pedían guerra, tanto de uno como de otro lado, al explicarlo justamente en el desconocimiento que tenían tanto el ejército de uno como de otro lugar del territorio que estaban conquistando. Justamente en una fuente chilena hay una transcripción, seguramente mediada, pero aún así hermosa, de la oratoria de la cual era capaz el lonco Keupu. En una ocasión estaban Keupu con Namuncura y Reuquecura en el valle de Cunco, esto es al norte de Villarrica, unos 60-70 kilómetros al norte de la actual localidad de Villarrica, en la actual jurisdicción chilena, ¿no? Y las tropas chilenas, después de recuperar el sitio de Villarrica, el sitio histórico, el emplazamiento histórico de la ciudad de Villarrica, episodio que para ellos implicaba la culminación de la ocupación de la Araucanía, siguieron avanzando hacia el Valle de Cunco, y ahí recibieron los loncos la noticia de que estaba avanzando este contingente trasandino. Y a pesar de que estaban presentes Namuncura, Reuquecura y otros loncos a priori de mayor prestigio, el que tomó la palabra fue Keupu, y dijo: nos hemos llevado reunidos toda la noche alrededor de los fuegos, preguntándonos qué vendrían a hacer con nosotros los Winca, por qué venían a cruzar nuestros libres campos, donde hasta ahora planta alguna de español había hollado. Los árboles seculares han perdido sus hojas, los esteros y los ríos han cambiado de lecho, sobre los terrenos antes enteramente limpios han brotado grandes e impenetrables selvas, a los bueyes se les han caído los cuernos de viejos y nada aún había sucedido. Pero hoy, después de tantos años, llegan los Wincas a arrebatarnos nuestros suelos y a levantar pueblos sobre ellos para quitarnos nuestras costumbres y turbar la soledad de nuestro modo de vivir. Palabras del lonco Keupu, el salvaje, el borracho, el feo. El Moreno lo había descrito como feo, que tenía cara de sapo. El reacio a la civilización. En 1883 ya el hambre hacía estragos entre la gente sobreviviente. Hay relatos muy vívidos sobre comer zorros muertos, comer cueros que hervían. Y esta coalición de loncos que había resistido durante 6 años el embate del ejército argentino comienza a desgranarse. En primera instancia, capitula Namuncura, se presenta en Codigüe y luego es trasladado a Fisquemenuco, General Roca. En abril de 1883 también capitula Reuquecura. Hay fotos de la capitulación de Reuquecura a propósito de una expedición topográfica que estaba en ese momento en la zona de Aluminé, del río Pulmarí, del lago Pulmarí, el escenario de todas estas cuestiones que estoy contando. Pero Keupu no se presentó, cumplió su promesa, nunca fue a Martín García. Según los partes militares, encontró la muerte en un ataque que llevó un destacamento argentino contra sus tolderías el 27 de mayo
de 1884. En principio, quise creer que podría ser un error. Hay muchos errores en los partes militares o en los historiadores militares argentinos, como Juan Carlos Walter. Está escrito distinto el nombre en algunas ocasiones, pero Cartrilaf, aquel peñi que lo había conocido, a Queupu, cuando parlamentaba con Sayhueque, también le contó a Lehmann Nietzsche que en su lugar del sur, en su territorio del sur, llegaban noticias de que Namuncura se había presentado, que Reuquecura se había presentado y que a Queupu lo habían matado las tropas del ejército. Nunca fue a Martín García. Mi libro, cuando salga, se va a llamar Del Lonco Queupu no hay imágenes. Nunca fotógrafo alguno pudo someterlo a ese rito humillante. Registró Anaí Marilán un canto a varios de estos loncos que estoy nombrando. El canto yo al kutul de mun kurakako kisukuro alkoy fucha que cheyen moñele mu dani pula mien puñeme fucha que cheyen moñele mu dani pula mien puñeme. Bueno, muchas gracias, Claudia. La verdad que me quedaron muchas cosas afuera. Había previsto contar algo de nuestra experiencia en el colectivo intercultural Mamuel Muley, donde desde 2014 y por el lapso de 2 o 3 años hicimos intervenciones públicas en el centro cívico de Bariloche, en otros lugares públicos de aquí de la ciudad, para contar estas historias a la gente que quizás no se anima o no lee libros o no tiene la intención de sumergirse tan específicamente en la historia mapuche, pero simplemente vamos a compartir estas imágenes y nos despedimos. Para el cierre voy a leer un texto. Yo le digo texto poético, me da no sé qué decirle poesía, habiendo gente en el público como Jorge Espíndola, como Viviana Gilev, como Sergio Mancilla. Es un texto poético. Yo escribo en general ensayos. Cuando me maravillo demasiado o me angustio demasiado, escribo un texto poético. Está inspirado en un párrafo que escribió el teniente primero del primer regimiento de caballería ligera, Eduardo Olivera Escola, al informar a sus superiores desde Fuerte General Roca el 12 de abril de 1883, el resultado de una de las campañas. Dice el militar:
De lo anterior se deduce que el salvaje ha perdido 2000 y tantas personas entre muertos, prisioneros y presentados. Diezmado, casi anulado, mejor dicho, anulado totalmente, no le queda, como ya lo hemos dicho, sino el recurso de la vida en la sumisión, de la muerte en la rebeldía. El texto se llama 2000 Peuma. Peuma puede traducirse como lo que se ve mientras se duerme, ¿no? Como sueño. 2000 personas fueron, 2000 nombres en Mapuzugún, 2000 Kelurray, Inalén, Leyen, Lincoyán, 2000 Marilián, Epuner, Maripil, Nahuel, 2000 Pichichés sin juegos, 2000 noches frías, 2000 panzas ruidosas, 2000 ñuque con infinita desesperación, 2000 huaychafe inmóviles sobre el suelo, 2000 lágrimas multiplicadas, 2000 los tayil que enmudecieron, 2000 los cultrunes que se silenciaron, 2000 los fuegos que ya no se encendieron, 2000 los caballos sin jinete, 2000 las rucas que oscurecieron, vacías, 2000 las mahuizas que nadie convocó, 2000 las estrellas que se tragó la noche, 2000 los menocos que perdieron humedad, 2000 los lagüen que no se recogieron, 2000 los piñones que se pudieron sobre la tierra, 2000 Calfurrayén, Huichalaf, Ailín, Huanguelén, 2000 Paine, Lefluán, Ñanco, Manquipilián, 2000 nombres en Mapuzugún. Muerte es la sumidión, vida la rebeldía, 2000 personas, 2000 historias, 2000 memorias, 2000 Peuma, 2000 Peuma son. Mañumay, Fentepuy, hasta aquí mi palabra, hasta aquí nuestra palabra. Muchísimas gracias, Adrián, Anaí, por esta charla, por este canto, por este aporte, bueno, que muy emocionante, por supuesto. Creo que nos quedamos todos y todas muy tocados también de lo expuesto, de lo dicho, a pesar de conocer generalmente en sus grandes rasgos, por supuesto, el Inca Malón y todas las consecuencias, pero es totalmente otra cosa leerlo, escucharlo con vos, Adrián, o con vos, Anaí. Así que muchísimas gracias por todos esos aportes y sensibilizaciones y ese duelo, ¿no?, que se está haciendo a Keupu y a tantos y tantas otros 2000 Peuma. Bueno, abrimos entonces la posibilidad de la discusión, de comentarios, y como siempre, bueno, invitamos a que lo hagan, por favor, directamente, no a través de una moderación mía, sino directamente, por favor, láncense con sus comentarios o preguntas o lo que sea. Muchas gracias. ¿Quiénes conformaban los soldados rasos, digamos, del ejército argentino? ¿Quiénes los integraban? ¿De dónde venían? ¿De dónde salía la tropa argentina que participó en la guerra del desierto? ¿Había entre ellos también indígenas o no? ¿Algunos que hayan sido reclutados entre las tropas? Para este momento de la historia a la cual me referí, y para este espacio geográfico, la cuarta columna, la cuarta división, como le decían en su terminología los soldados, el ejército, estaba conformado básicamente por tropas de Mendoza, de la provincia de Mendoza. Inclusive hay cartas de los loncos que se refieren a los mendocinos. En la segunda fase de la campaña del desierto, esta misma columna, o los mismos rivales directos, digamos, del Lonco Keupu, también fueron tropas provenientes de Corrientes. Corrientes había apoyado a Buenos Aires en esa insurrección contra la presidencia de Roca, y algunos de los efectivos que fueron tomados prisioneros fueron, entre comillas, condenados a servir en la frontera de
la actual norte neuquino. Para este momento de la historia, y para este caso en particular, también fue muy significativo la participación de presentados, por decirlo con terminología de la época, o de indios amigos, como dicen las fuentes tradicionales, en particular del lonco Millamán. El lonco Millamán vivía muy cerca del lonco Queupu y del lonco Reuquecura, y en ocasión de concretarse la segunda fase de la campaña del desierto, pactó con Rufino Ortega, se incorporó al ejército argentino con grado militar, inclusive hay una foto de él con uniforme, y el concurso suyo y de su gente fue decisivo en la guía hacia dónde quedaban las tolderías de Queupu, que fueron atacadas, y las tolderías de su hermano Ian Camil, y también de Reuquecura. Hay investigadores que explican esta participación de Millamán, que luego fue asesinado ritualmente por su propia gente, del lado del ejército, por una antigua deuda de sangre con el lonco Reuquecura. Pero para responder a tu pregunta, sí, en este periodo de la historia, y antes también, siempre, inclusive desde las épocas de Valdivia, siempre hubo indios amigos. En el caso de las derrotas finales que sufre el lonco Queupo, incluso su hermano Yancamil muere, hay un relato trágicamente hermoso, ¿no? El ejército llega a las tolderías de Yancamil cerca del Yaima cuando estaban jugando palín, y en vez de fugarse, el lonco Yancamil, el hermano de Queupu, lejos de amilanarse, cambia el palife, el palo del palín, por el huayqui, y dice indio guapo, no entregando, y es fusilado por los Remington del adversario. Gracias, muchas gracias. A vos, Sergio. Hola, Adrián, hola, Anaí. Una alegría verlos, encontrarlos de vuelta. Te quería consultar sobre, vos hablaste, ¿no?, antes de la importancia del tubún, del lonco Queupu. ¿Podés contar un poco más sobre lo que encontraste, sobre lo que pudiste investigar sobre eso? ¿Quién está hablando? Fernando, Adrián. Ah, Fer, ahí te veo. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar. Sí, los datos sobre el origen territorial de Queupu pueden deducirse a partir del testimonio de Nahuelpi, este peñi que tenía 7, 8 años cuando tuvieron lugar estos acontecimientos que estoy mencionando, y que cuando tenía 30 años interactuó con Lehmann Nietzsche y fue uno de los primeros en escribir el Mapuzungún. Él dice que él, o sea, Nahuelpi se considera a sí mismo un auténtico Guaysufche, o sea, una auténtica persona de la cordillera. Y describe alguna de la toponimia que utiliza, está vigente en la actualidad, porque como decía hace un ratito, por suerte Moreno no pudo borrarla. Otras yo no pude localizarla porque están en Mapuzungún y se ve que se perdieron con el paso del tiempo, pero en general otras fuentes dicen que la ruca, con la lógica mapuche de veranada e invernada, la ruca de Queupu quedaba en Yamuco. Yamuco es ahí en el departamento de Aluminé, y en los últimos episodios de resistencia quedó buscando refugio en el oeste del lago Huenuco. El lago Huenuco es el Moquehue de la actualidad, o sea, bien en la cordillera, bien en la zona de los Pehuenes, bien en la zona de esa zona lacustre tan hermosa, ¿no? El corazón del lago Aluminé, del lago Moquehue, del río del mismo nombre. De manera que, si bien yo no di con su lugar de nacimiento, al buscar refugio en estos espacios territoriales y al encontrar ahí los soldados, uno supone que, como bien dice Nahuelpi, era Guaysufche, hombre de la cordillera, para esta zona, ¿no? Para la cordillera hoy neuquina del departamento de Aluminé. Parque Nacional Lanín, para ubicar con más precisión. Gracias, Adrián. A vos. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar si había alguna lógica en
En la asignación de nombres y apellidos, cuando se cambiaban los nombres y los apellidos, ¿de quién dependía y cuál era la lógica, si es que había una? ¿A qué momento te referís, Carolina? Cuando mencionaste que le habían cambiado el nombre a la madre de Dionisio, ya no me Caitruz. acuerdo el apellido, pero Caitruz, sí. Sí. Y bueno, y otros indios amigos también habían tomado nombres, como el tigre Carranza acá en Los Toldos, que era cona de Coliqueo, y se llamaba Calfunao, pero luego se llamó Carranza. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo era? Y en primera instancia se me ocurre diferenciar cuáles de esos nombres se adoptaron en condiciones todavía de relativa autonomía y de relativa soberanía, y cómo se adoptaron esos nombres en condiciones absolutas de subordinación, ¿no? Hay una multiplicidad de estudios que hablan de que los nombres que fueron impuestos a la gente cuando iban a bautizarse en general o a enrolarse eran en ocasiones la de los propios soldados que los había capturado, en ocasiones del juez de paz que les otorgaba el documento de identidad. El caso en particular de Juana Vera, ¿por qué adoptó ese nombre? Yo no te lo sé decir, pero en general al producirse esas metodologías de blanqueamiento, también se solían poner los nombres de los estancieros empleadores, de las casas donde iban a parar. Buena parte de la gente que estamos hablando fue trasladada a Mendoza, a campos de concentración, y hay una tarea muy minuciosa hecha por Diego Escolar y Leticia Saldi, que se tomaron el trabajo de analizar partidas de actas de bautismo. La Iglesia cumplió un rol fundamental al blanquear esta población cautiva, y en muchas ocasiones los nombres que adoptaban tenían que ver con la familia que estaba empleándolos por utilizar una palabra suave, ¿no? En general estaban reducidos a la servidumbre. De manera que creo que debe haber distancias entre por qué el tigre Carranza eligió llamarse así y por qué Juana Vera eligió llamarse así, con una distancia también de 50, 70 años, ¿no? Creo que son bien distintas las circunstancias, pero en general están estudiados la imposición de nombres por el bautismo. Hace muy poco nos enteramos del hallazgo de las partidas de las actas bautismales de Margarita Fuyel, por ejemplo, que no se llamaba Margarita, obviamente, se llamaba Tropachún, y el cura le puso Margarita y el apellido Fuyel de su papá, pero el apellido entre los mapuches no había apellido, o sea, los apellidos actuales son los nombres del pasado, ¿verdad? Esos fueron algunos de las cosas que pasaron. Muchas gracias. A vos. Mañana caliente a ti. Buenas, yo quisiera hacer una pregunta, tanto como para el Peña Adrián como para Damián. Primero para Adrián, como consultarle, yo justo estaba leyendo, o sea, me sorprendió mucho esta charla porque lo vi en el perfil de Anaí y entré, y nada, yo soy mapuche, soy de San Martín de los Andes, estoy estudiando en La Plata, y estaba leyendo el libro de Descolonizar la historia argentina, la historia del pueblo mapuche de Adrián, y estaba leyendo sobre el Parlamento de Coscós y sobre los grandes traúnes que se hacían antiguamente, y quería preguntarle también cómo él veía toda la situación actual, sabiendo de que hay un Alamien del lado de Gulumapu que asumió para ser la presidenta de la que van a escribir la Constitución, cómo él veía la situación, cómo se vive hoy el pueblo mapuche y cómo se entiende políticamente, sabiendo que antiguamente se hacían tantos parlamentos y hoy por hoy tienen una organización por comunidades, y que, nada, quería saber qué opinaba él sobre eso, y quería preguntarle también a Anaí cómo era abordar la música mapuche y abordarla, no sé, cómo darle un sentido a la música mapuche, siendo que para el mapuche la música tenía que ver más que nada con la cuestión de los rituales o con cuestiones más ancestrales, que no eran tanto para el arte en sí, sino que tenían un simbolismo más grande. Bueno, en primera instancia,
la pregunta que me haces o la opinión que me pedís no va a tener el rigor que pretendió tener mi exposición, ¿no? Yo me considero con alguna autoridad para hablar de historia mapuche, pero en cuestiones políticas mi percepción es tan opinable como la de cualquiera, sobre todo teniendo en cuenta que es un proceso que está teniendo lugar ahora mismo y del otro lado de la cordillera. Yo te puedo contar cómo lo vivo con mucha expectativa, con mucha atención, con mucha emoción. ¿Quién nos emocionó el domingo pasado? ¿Quién que no esté participando hace décadas de la lucha mapuche no se conmovió con lo que pasó al ponerse en marcha la Convención Constituyente? Pero también hay que tener presente que muy poca gente votó para esa convención, inclusive muy poca gente mapuche votó para esa convención, y también hay que tener presente que el adversario, la derecha tradicional chilena, los sectores empresariales, las concepciones racistas y las fuerzas de seguridad, el ejército y demás son poderosísimos. De manera que uno está a la expectativa, también viendo qué se puede replicar y qué no, de este lado de la cordillera, pero es un proceso que en lo que a mí respecta, por un lado me alegra, pero me hace mirar circunspecto. En las elecciones a convencionales o candidatos mapuches apoyados por las forestales, hubo 2 sectores mapuches muy importantes que llamaron a no votar, y eso no puede soslayarse. De todas maneras, en términos chilenos, obviamente que es una coyuntura histórica y que tiene la incertidumbre de la actualidad, ¿no? A mí me emociona profundamente, pero también me pone en guardia, para sintetizar. Bueno, gracias, Emanuel. Gracias por sumarte. Quiero contarte que esa pregunta que haces casi la respondimos en la conferencia de la semana pasada. Fíjate después en mi muro, están las conferencias colgadas que organizan acá bajo la curaduría de Claudia Hammermich. Entonces el capítulo anterior responde a la pregunta, pero viste que siempre son imprecisos los lugares en donde consideramos que un canto ceremonial tiene lugar frente a otro que tiene más derecho estético. Justo está Jorge Espíndola en esta charla, él habla, citando a Painequeo, de que hay una lógica que en definitiva es sagrada para todo lo que sonamos, ¿no? Eso es muy hermoso de pensar, porque entonces uno no se cinde como persona, ¿no? No colabora a planes, digamos, a planes coloniales que hacen que una persona sea una cosa en un mundo y otra en otra, sino que somos en definitiva la misma cosa, avanzando y recuperando memoria. Entonces, si te sirve, ahí está puesto el link de estas conferencias en donde se explica lo mismo. Gracias. Genial, muchas. Invito quizás al último comentario o pregunta, porque ya me estoy dando cuenta que alguna gente se está retirando por otros deberes, otros horarios, así que, bueno, propongo no extender demasiado el encuentro de hoy, a pesar de ser un encuentro muy especial y muy especialmente hermoso y fructífero, pero bueno, así que les invito a otra pregunta u otro comentario antes de cerrar este encuentro. Claudia, tal vez se pueden leer algunos saludos que van dejando la gente que va saliendo. Por ejemplo, Sergio Mancilla dice: un agrado escuchar a Adrián y Anaí, hay tanto que aprender, me tengo que retirar, lo siento mucho, saludos. Después, un agradecimiento profundo a tanto trabajo fecundo, dice Mabel, así que muchas gracias, Mabel. Si pudiera agregar, diría que
es un trabajo fecundo y necesario, y que, bueno, la verdad es que es un placer ver esta recuperación, y yo creo que está dando ya frutos, ¿no? O sea, yo veo mucho, como decía Adrián, mucha gente trabajando en investigar y en difundir, y también desde el lado del canto yo creo que Anaí abrió un camino hermoso, veo y conozco mucha gente que la reconoce, la escucha, y a través de lo que escucha y a través de lo que descubre con ella, hay una recuperación. Así es que yo le puse a ella particularmente que es profundamente sanadora, para mí particularmente desde otro lugar, desde otro pueblo, el Comechingone, pero es el mismo, en el fondo. Va. Gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Mabel, por ese comentario que me parece resumir fantásticamente bien, ¿no? Ese gran aporte y esa necesidad justamente del trabajo de Adrián, de Anaí, polos un poco diferentes, pero no tanto como dice Anaí, que está todo, digamos, un conjunto y se enriquece mutuamente, y es el mismo trabajo de recuperación tan necesario y en marcha, en proceso de prolongarse también, ¿no? Y en ese sentido, entonces, desde ya les invitamos a las próximas charlas, a los próximos eventos que espero vamos a poder tener muy pronto, con el aporte de Adrián, de Anaí, de muchos y muchas más, y vamos a tratar de difundirlo, de hacerlo circular. Y bueno, quiero volver a agradecer muchísimo, muchísimo, muy profundamente, por supuesto, el trabajo de Adrián, el trabajo de Anaí, y les agradezco a todos y todas los y las presentes por la escucha, por los comentarios, y por su aporte también a esta recuperación en marcha. Muchas, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Muy bien.